Iniciamos hoy nuestro análisis centrándonos en un texto con una clara vocación espiritual, El pan de este día, de Jorge Yoasua. Tenemos ante nosotros, pues, una exhortación que articula varias ideas que me parecen fundamentales desde la perspectiva del autor, claro. La misión hoy es explorar juntos conceptos como la importancia de guardar el alma, la relación entre fe y visión, esa tensión, ¿no? Sí, sí. También la firme advertencia contra la idolatría. Y, bueno, la particular visión de la salvación que presenta. El punto de partida que nos ofrece el autor es Deuteronomio 4:15, un pasaje clave. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué te sugiere este arranque? Pues, a ver, me parece un punto de partida tremendamente significativo, la verdad. Subraya de inmediato una tensión central. Se oyó una voz divina. Sí, pero no se vio una forma física. Nada. Claro. Y esto establece el marco para toda la argumentación posterior del texto, que va a valorar la fe que nace de escuchar y creer por encima de la necesidad tan humana, ¿verdad?, de una evidencia visual. Es un pilar fundamental de lo que Joshua quiere transmitir, creo yo. Entendido. Pues con esa premisa en mente, vamos a sumergirnos en las ideas de Joshua. Queremos entender su perspectiva sobre estos temas de gran calado espiritual. Comencemos por esa idea de guardar el alma. El texto es muy directo, Afirma que la realidad del ser humano es el alma. Este es el componente más precioso. La describe casi como el centro de mando, pero uno que está constantemente influenciado por los sentidos. Claro. Los cuales, según el autor, tienden a desviarnos hacia lo material, lo efímero. De ahí la conclusión. Guardar el alma significa no dejarla inclinar a las ilusiones banales que doblegan al capricho terrenal. Es una llamada a una vigilancia constante sobre nuestras propias inclinaciones, ¿no? Sí, y es fascinante cómo conecta esa vigilancia, esa protección del alma, con una virtud muy concreta, la paciencia. No es una idea abstracta, sino que la fundamenta citando Lucas 19:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ojo a eso. Presenta el cuidado del alma no como algo pasivo, sino como una tarea activa, un esfuerzo sostenido que requiere perseverancia. Llega incluso a calificarlo como el trabajo más beneficioso del hombre, situándolo por encima de cualquier otro logro o empeño terrenal. Casi nada. Me llama la atención esa conexión entre paciencia y salvaguarda del alma. No es lo primero que uno asociaría, quizás, y este enfoque choca directamente con lo que el texto identifica como una tendencia casi universal. El ver para creer. El famoso ver para creer, sí. Joshua atribuye esta necesidad de pruebas tangibles a una influencia externa, al adversario. Argumenta que esta dependencia de lo visible es lo que históricamente ha llevado a la creación de ídolos. Exacto. De réplicas físicas de lo divino, olvidando, según su interpretación de Isaías 2:6 y 8, la razón por la que Dios se apartó de Israel, porque su tierra se llenó de ídolos y se postraron ante la obra de sus manos. Es una crítica muy fuerte a la materialización de la fe. Muy fuerte, sí. La postura que defiende Joshua es la inversión total de esa secuencia. Primero viene el creer y como resultado de esa fe, entonces se puede llegar a ver. Ver la manifestación divina, la gloria de Dios. Se apoya firmemente en las palabras atribuidas a Jesús en Juan 11:40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Un argumento potente. Y también recurre al ejemplo clásico de Tomás, el apóstol dubitativo, ¿recuerdas? Recordando la bienaventuranza de Juan 20:29, para los que no vieron y creyeron. La lógica subyacente que presenta el autor es sutil pero potente. Al fabricar nuestras propias deidades nos colocamos por encima de ellas. Claro, te sientes superior a tu creación. Eso es. ¿Qué poder real o qué temor puede inspirar algo que hemos creado nosotros mismos? Se pierde la trascendencia por completo. Queda clara esa dicotomía entre la fe basada en oír y la necesidad de ver. Y esta última está directamente relacionada con la prohibición de la idolatría, un tema en el que el texto es extremadamente riguroso, ¿verdad? Rigurosísimo. Al citar Deuteronomio, define la corrupción espiritual de forma muy precisa. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. La prohibición es muy explícita.
Y sumamente detallada, además. No se limita a las figuras humanas, ¿eh? Extiende la prohibición a cualquier representación de animales terrestres, aves, peces o reptiles. Busca abarcar, digamos, toda forma de vida creada. Todo. Pero no se detiene ahí, lo cual es significativo. Considera igualmente corrupta la veneración de los cuerpos celestes. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Vaya. Es una advertencia directa contra la deificación de la naturaleza o la búsqueda de guía en los astros, prácticas que, como el propio texto señala, eran comunes en las culturas circundantes. Es interesante cómo contextualiza esas prácticas. Dice que Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, casi como estableciendo una distinción, ¿no? Como diciendo, eso es lo que hacen otros, pero vuestro camino es diferente. Justo. Y lo contrapone de inmediato con la elección particular de Israel. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. El horno de hierro de Egipto, una metáfora potente de la esclavitud y el sufrimiento. Sí, se presenta como el crisol del que Dios los rescató para un propósito distinto, para una relación basada no en imágenes, sino en un pacto y una herencia espiritual. Tiene sentido. Y para subrayar la gravedad de olvidar este pacto y caer en la idolatría, el autor recuerda las consecuencias históricas de la desobediencia. Menciona el episodio del enojo divino que afectó incluso a Moisés. Cierto. Impidiéndole entrar en la tierra prometida, aunque señala que los responsables directos de la rebelión ya habían perecido. Cita las palabras del propio Moisés. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría al Jordán. Uf, qué duro. Utiliza este precedente histórico para dar una fuerza tremenda a la advertencia final que recoge de Deuteronomio. Guardaos, no os olvidéis del pacto, y no os hagáis escultura o imagen, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El mensaje es inequívoco. La fidelidad al pacto inmaterial es primordial y la desviación hacia lo tangible tiene consecuencias serias. El celo divino se presenta como una defensa de esa relación única, no mediada por imágenes. Entonces, la base es una fe que se fundamenta en escuchar y obedecer, no en ver o fabricar. ¿Cómo desarrolla esto el autor al hablar de la salvación? Parece que aquí la argumentación adquiere una nueva dimensión, ¿no? Así es. Reafirma primero esa base citando 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Clásico. Y sobre este fundamento, Josué presenta la salvación no como un acto único y concluido en todos sus aspectos, sino como un proceso que se desarrolla en 2 etapas distintas pero conectadas. 2 etapas. Eso suena interesante. ¿Podrías detallarlas un poco? Claro. La primera etapa es la que denomina salvación del alma. Según la perspectiva del texto, esta parte ya está consumada. Ya está hecha. Sí, realizada con solo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Este sacrificio, argumenta, tiene el poder de declarar perfectos a los santificados. Es una justificación que ocurre en el momento de la fe. Vale. Sin embargo, se vive en el presente como una esperanza. Para apoyar esto, cita Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, es una realidad espiritual presente y segura para el creyente, pero que aún no se ha manifestado plenamente de forma visible o física. Es una posesión actual por fe. Entiendo. Una salvación del alma ya efectuada por la fe en el sacrificio de Cristo, vivida en esperanza. ¿Y cuál sería la segunda etapa? Pues la segunda etapa es explícitamente futura. Se refiere a la redención de nuestro cuerpo, que tarda un poco. Se apoya en el versículo inmediatamente anterior de Romanos, el 8:23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por tanto, tenemos esta dualidad, una justificación y salvación del alma, que es un hecho presente para la fe, y una redención completa, que incluye el cuerpo físico, que pertenece al futuro, a la cosmoescatología, como menciona el propio autor. Es una tensión entre el ya y el todavía no, muy típica en teología, por cierto. Ya. Esta visión en 2 fases de la salvación implica que hay un proceso en marcha, entonces. ¿Cómo se vive ese proceso, según Joshua?
Precisamente, el texto insiste en que este camino es personal. Cada individuo debe vivirlo. Y aquí conecta de nuevo con la idea inicial de guardar nuestra alma. Ahora le da un significado más profundo. Implica esconderla en Cristo. Pero esto no es un acto pasivo, ¿eh? Ah, ¿no? No, exige una acción radical. Morir al pecado. Para ello cita Colosenses 3.3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se trata de una muerte simbólica pero real, a la antigua manera de vivir, dominada por las inclinaciones terrenales que mencionábamos al principio. Claro. Para abrazar una nueva vida cuya fuente y seguridad están en lo divino, aunque permanezca oculta a la vista del mundo. Y ese concepto de morir al pecado, de dejar atrás una vida para empezar otra, ¿cómo se materializa o simboliza en la práctica según el texto? ¿Hay algo concreto? Sí, el autor lo vincula directamente con el bautismo. Lo presenta no solo como un rito, sino como un símbolo poderoso de participación en la muerte y resurrección de Cristo. Vale. Cita un pasaje clave de Romanos 6, versículos 2 al 4, que lo explica detalladamente. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así también nosotros andemos en vida nueva. Es muy gráfico. Mucho. El bautismo específicamente en el nombre de Jesucristo, como enfatiza el enfoque del texto, se interpreta como el momento crucial en que el creyente se identifica con la muerte de Cristo al pecado y por tanto es capacitado para comenzar a caminar en esa vida nueva, una vida transformada. Es una teología muy experiencial, diría yo, a pesar de su énfasis en lo invisible. Exacto. Y aquí llega una de las conclusiones más llamativas del autor, me parece a mí. A pesar de que no vemos físicamente a Jesucristo, a pesar de que la fe opera por fe y no por vista, Sí. Joshua afirma que el milagro más grande es nuestra transformación. Nuestra transformación. Sí, es hacerte en el sacrificio invisible, en la promesa futura, en la unión espiritual con Cristo, simbolizada en el bautismo, produce un cambio observable. Bueno, observable principalmente de forma interna, claro. La transformación ética y espiritual del creyente se convierte, desde esta perspectiva, en la evidencia más poderosa de la realidad de esa fe que no depende de la visión física. Es la manifestación palpable de lo invisible. Bien, bueno, pues hemos recorrido los puntos clave de El pan de este día. Si tuviéramos que destilar las ideas centrales que Jorge Joshua quiere transmitir, ¿cuáles dirías que son los mensajes principales? Para que nos quede claro. Pues, a ver, yo diría que hay varios ejes fundamentales. Primero, una llamada urgente a priorizar y proteger el alma, entendida como el núcleo espiritual del ser humano, frente a las distracciones y deseos materiales. Eso es básico. De acuerdo. Segundo, una defensa férrea de la fe que se basa en escuchar la palabra divina y creer, en contraposición total a la dependencia de la evidencia visual o las representaciones físicas. Creer sin ver. Eso es. Tercero, una condena absoluta y detallada de la idolatría en todas sus formas, vista como una corrupción fundamental de la relación con Dios. Sin matices ahí. Ninguno. Y cuarto, una comprensión de la salvación como un proceso en dos tiempos, iniciado con la justificación del alma por el sacrificio de Cristo, que es un hecho consumada por la fe, y que culminará en la futura redención del cuerpo. Y esto exige paciencia y una vida de transformación, de morir al pecado en el presente. Queda claro el énfasis en una relación con lo divino que es fundamentalmente interna, espiritual, y que desconfía profundamente de las mediaciones materiales o visuales. La paciencia, la transformación personal y la fe en lo no visto son cruciales en el camino que propone este autor. Efectivamente, la perspectiva de Joshua valora enormemente la experiencia interior y la perseverancia en esa fe invisible. La transformación personal, simbolizada en el bautismo y vivida al esconder la vida en Cristo, se erige como el testimonio central de esta relación espiritual. Sin duda, una lectura que, propone una visión muy definida de la vida espiritual y que invita a reflexionar sobre cómo se entiende y se vive la fe. Sí, totalmente. Y quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Algo que surge de la propia argumentación del texto. A ver. Si la transformación interna es el milagro más grande y se vive por fe y no por vista, ¿cómo sugiere exactamente el autor que esa transformación se discierna o se manifieste en la vida cotidiana? Más allá del acto simbólico y fundamental del bautismo, quiero decir.
El texto afirma la realidad de este cambio, pero quizás deja más espacio a la interpretación personal del creyente sobre cómo se evidencia esa vida nueva día a día. Claro. Dentro de ese marco de una fe que no necesita ver para creer, es una tensión interesante que permanece ahí, abierta a la reflexión.